¿Y si te dijera que el verdadero poder no radica en lo que controlamos fuera de nosotros, sino en lo que somos capaces de dominar dentro de nuestra propia mente? Nietzsche, con su visión implacable, nos plantea una verdad incómoda. La disciplina es la clave para alcanzar esa fuerza interior que pocos logran desarrollar. En un mundo que halaga la complacencia, él nos desafía a forjar un carácter inquebrantable a través de la autodisciplina. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿hasta qué punto estás dispuesto a confrontar tus propias limitaciones y tomar el control de tu destino con disciplina? La filosofía de Nietzsche, a menudo malinterpretada como una exaltación del caos y la anarquía, en realidad encuentra un pilar fundamental en la disciplina. La disciplina en este contexto no se refiere a la mera obediencia a normas externas o a la supresión de los deseos, sino a un cultivo intencional de la voluntad de poder. Es la herramienta esencial para forjar el carácter, fortalecer la autosuperación y alcanzar la grandeza. Nietzsche veía la disciplina como un fuego interno que consume las debilidades y refina las fortalezas, permitiendo al individuo trascender sus limitaciones y convertirse en un creador de valor. Sin disciplina, la voluntad de poder se dispersa en impulsos pasajeros, en deseos fugaces que no conducen a ninguna parte. Es la disciplina la que proporciona la dirección, el enfoque y la perseverancia necesarios para transformar la mera potencialidad en realidad concreta. Implica un riguroso autoexamen, una honesta evaluación de las propias capacidades y una implacable eliminación de los hábitos y actitudes que obstaculizan el crecimiento personal. La disciplina no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin superior, la automaestría y la realización del propio potencial. Es la armadura que protege al individuo de las influencias externas, de las tentaciones del conformismo y de las distracciones del mundo moderno. Es la fuerza que impulsa al individuo a levantarse después de cada caída, a aprender de cada error y a seguir adelante con determinación y propósito. La disciplina, en la visión de Nietzsche, es la antítesis de la complacencia y la mediocridad. Es el camino hacia la excelencia, hacia la creación de una vida significativa y trascendente. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la verdadera libertad y al dominio de uno mismo. La disciplina, por lo tanto, no es una restricción impuesta desde fuera, sino una elección consciente y deliberada de someterse a un régimen de automejora constante. Es el compromiso inquebrantable con la realización del propio potencial, la determinación de superar las propias limitaciones y la voluntad de convertirse en la mejor versión de uno mismo. La disciplina es el crisol donde se forja el carácter, donde se templa la voluntad y donde se crea la grandeza. La ascesis como camino hacia la autosuperación. La ascesis, entendida como un entrenamiento riguroso del cuerpo y la mente, es un concepto central en la filosofía de Nietzsche para alcanzar la autosuperación. No se trata de una mortificación ascética o de una negación del cuerpo, sino de una disciplina consciente y deliberada para fortalecer la voluntad y dominar los instintos. Nietzsche admiraba a los atletas, a los guerreros y a los artistas, que se sometían a un régimen de entrenamiento intenso para alcanzar la perfección en su campo. Veía en la ascesis una forma de autodisciplina que permitía al individuo trascender sus limitaciones y convertirse en un creador de valor. La ascesis implica una renuncia voluntaria a los placeres fáciles y a las comodidades, una exposición deliberada a la dificultad y al sufrimiento, y una búsqueda constante de la excelencia. No es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin superior, la automaestría y la realización del propio potencial. La ascesis, en la visión de Nietzsche, no es una forma de escapar del mundo, sino una forma de enfrentarlo con mayor fuerza y determinación. Es un camino hacia la libertad, hacia la independencia y hacia la autosuficiencia. Implica un riguroso autoexamen, una honesta evaluación de las propias debilidades y una implacable eliminación de los hábitos y actitudes que obstaculizan el crecimiento personal. La ascesis no es un camino fácil,
pero es el único que conduce a la verdadera grandeza y al dominio de uno mismo. Nietzsche creía que solo aquellos que están dispuestos a someterse a un régimen de ascesis pueden alcanzar la autosuperación y convertirse en superhombres. La ascesis, por lo tanto, no es una restricción impuesta desde fuera, sino una elección consciente y deliberada de someterse a un régimen de automejora constante. Es el compromiso inquebrantable con la realización del propio potencial, la determinación de superar las propias limitaciones y la voluntad de convertirse en la mejor versión de uno mismo. La ascesis es el crisol donde se forja el carácter, donde se templa la voluntad y donde se crea la grandeza. Dominio de los instintos como condición para la libertad. Nietzsche no abogaba por la supresión de los instintos, sino por su dominio y transformación. Consideraba que los instintos son la fuente de la energía vital y de la creatividad, pero que también pueden ser destructivos si no se controlan. El dominio de los instintos no implica reprimirlos o negarlos, sino comprenderlos, canalizarlos y utilizarlos para fines superiores. Es la capacidad de transformar la energía instintiva en fuerza creativa, en voluntad de poder y en autosuperación. Nietzsche admiraba a aquellos que eran capaces de controlar sus pasiones y de utilizarlas para alcanzar sus objetivos. Veía en el dominio de los instintos una señal de fortaleza y de automaestría. El dominio de los instintos implica un riguroso autoexamen, una honesta evaluación de las propias debilidades y una implacable eliminación de los hábitos y actitudes que obstaculizan el crecimiento personal. No es un proceso fácil, pero es esencial para alcanzar la verdadera libertad y para convertirse en un creador de valor. El dominio de los instintos, en la visión de Nietzsche, no es una forma de escapar del mundo, sino una forma de enfrentarlo con mayor fuerza y determinación. Es un camino hacia la independencia, hacia la autosuficiencia y hacia la autorrealización. Implica una renuncia voluntaria a los placeres fáciles y a las comodidades, una exposición deliberada a la dificultad y al sufrimiento, y una búsqueda constante de la excelencia. Nietzsche creía que solo aquellos que son capaces de dominar sus instintos pueden alcanzar la autosuperación y convertirse en superhombres. El dominio de los instintos, por lo tanto, no es una restricción impuesta desde fuera, sino una elección consciente y deliberada de someterse a un régimen de automejora constante. Es el compromiso inquebrantable con la realización del propio potencial, la determinación de superar las propias limitaciones y la voluntad de convertirse en la mejor versión de uno mismo. El dominio de los instintos es el crisol donde se forja el carácter, donde se templa la voluntad y donde se crea la grandeza. La voluntad de verdad como disciplina intelectual, la voluntad de verdad en Nietzsche no se refiere a la búsqueda de una verdad objetiva o trascendente, sino a una rigurosa disciplina intelectual para cuestionar todas las creencias y valores establecidos. Es la capacidad de examinar críticamente las propias ideas y de someterlas a un análisis implacable. Nietzsche consideraba que la mayoría de las personas viven en un estado de autoengaño, aceptando sin cuestionar las ideas y valores que les han sido transmitidos por la sociedad o la religión. La voluntad de verdad implica un esfuerzo constante por desenmascarar las ilusiones y por descubrir la realidad tal como es, sin importar lo dolorosa o incómoda que pueda ser. No es un proceso fácil, ya que requiere valentía, honestidad y una gran capacidad de autorreflexión. Pero Nietzsche creía que es esencial para alcanzar la verdadera libertad y para convertirse en un creador de valor. La voluntad de verdad, en la visión de Nietzsche, no es una forma de cinismo o de escepticismo, sino una forma de honestidad intelectual y de compromiso con la búsqueda de la verdad. Es la capacidad de pensar por uno mismo y de no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Implica un riguroso autoexamen, una honesta evaluación de las propias creencias y una implacable eliminación de los prejuicios y las ideas preconcebidas. Nietzsche creía que solo aquellos que son capaces de ejercer la voluntad de verdad pueden alcanzar la autosuperación y convertirse en superhombres. La voluntad de verdad, por lo tanto, no es una restricción impuesta desde fuera, sino una
elección consciente y deliberada de someterse a un régimen de automejora constante. Es el compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad, la determinación de desenmascarar las ilusiones y la voluntad de pensar por uno mismo. La voluntad de verdad es el crisol donde se forja la honestidad intelectual, donde se templa la capacidad de autorreflexión y donde se crea la independencia de pensamiento. Superación del resentimiento. A través de la autoafirmación, Nietzsche veía el resentimiento como una de las principales fuerzas destructivas en la sociedad moderna. El resentimiento es un sentimiento de envidia, odio y venganza hacia aquellos que consideramos superiores a nosotros. Nietzsche argumentaba que el resentimiento surge de la impotencia y de la incapacidad de alcanzar los propios objetivos. La superación del resentimiento no implica reprimir o negar estos sentimientos, sino transformarlos en una fuerza positiva a través de la autoafirmación. La autoafirmación es la capacidad de reconocer y valorar las propias cualidades y logros, de aceptarse a uno mismo tal como es, con todas sus fortalezas y debilidades. Nietzsche creía que la autoafirmación es esencial para alcanzar la autosuperación y para convertirse en un creador de valor. La autoafirmación implica un riguroso autoexamen, una honesta evaluación de las propias capacidades y una implacable eliminación de los pensamientos y actitudes negativas. No es un proceso fácil, pero es esencial para superar el resentimiento y para alcanzar la verdadera libertad. La autoafirmación, en la visión de Nietzsche, no es una forma de egoísmo o de narcisismo, sino una forma de autorrespeto y de amor propio. Es la capacidad de reconocer el propio valor y de no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Implica una renuncia voluntaria a la comparación con los demás y una búsqueda constante de la excelencia en el propio campo. Nietzsche creía que solo aquellos que son capaces de autoafirmarse pueden superar el resentimiento y convertirse en superhombres. La autoafirmación, por lo tanto, no es una restricción impuesta desde fuera, sino una elección consciente y deliberada de someterse a un régimen de automejora constante. Es el compromiso inquebrantable con la autosuperación, la determinación de reconocer el propio valor y la voluntad de vivir una vida auténtica y significativa. La autoafirmación es el crisol donde se forja el amor propio, donde se templa la capacidad de autosuperación y donde se crea la libertad interior. La soledad como espacio para la reflexión y la creación. Nietzsche valoraba la soledad no como un estado de aislamiento o de sufrimiento, sino como un espacio esencial para la reflexión, la autosuperación y la creación. Consideraba que la mayoría de las personas viven en un estado de distracción constante, rodeadas de ruido y de influencias externas que les impiden pensar por sí mismas y desarrollar su propio potencial. La soledad, por el contrario, proporciona la oportunidad de desconectar del mundo exterior y de conectar con el propio interior. Es en la soledad donde podemos examinar críticamente nuestras creencias y valores, donde podemos descubrir nuestras fortalezas y debilidades y donde podemos crear nuevas ideas y proyectos. Nietzsche admiraba a aquellos que eran capaces de abrazar la soledad y de utilizarla como una herramienta para la autosuperación. Veía en la soledad una señal de fortaleza y de independencia. La soledad implica un riguroso autoexamen, una honesta evaluación de las propias capacidades y una implacable eliminación de los pensamientos y actitudes negativas. No es un proceso fácil, pero es esencial para alcanzar la verdadera libertad y para convertirse en un creador de valor. La soledad, en la visión de Nietzsche, no es una forma de escapar del mundo, sino una forma de enfrentarlo con mayor fuerza y determinación. Es un camino hacia la independencia, hacia la autosuficiencia y hacia la autorrealización. Implica una renuncia voluntaria a la necesidad de aprobación externa y una búsqueda constante de la verdad y la belleza. Nietzsche creía que solo aquellos que son capaces de abrazar la soledad pueden alcanzar la autosuperación y convertirse en superhombres. La soledad, por lo tanto, no es una restricción impuesta desde fuera, sino una elección consciente y deliberada de someterse a un régimen de automejora constante.
Es el compromiso inquebrantable con la autosuperación, la determinación de pensar por uno mismo y la voluntad de crear un mundo mejor. La soledad es el crisol donde se forja la independencia de pensamiento, donde se templa la capacidad de autorreflexión y donde se crea la libertad interior. El amor fati como aceptación radical del destino, el amor fati, es uno de los conceptos centrales de la filosofía de Nietzsche. Significa amar el destino, aceptar todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo, como algo necesario y valioso. No se trata de resignarse pasivamente ante el sufrimiento, sino de abrazar la vida, con todas sus contradicciones y dificultades, y de encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. El amor fati implica una aceptación radical de uno mismo y del mundo que nos rodea, una disposición a vivir el presente con intensidad y a no lamentarse por el pasado ni preocuparse por el futuro. Nietzsche creía que el amor fati es la clave para la plenitud y la felicidad. El amor fati implica un riguroso autoexamen, una honesta evaluación de las propias capacidades y una implacable eliminación de los pensamientos y actitudes negativas. No es un proceso fácil, pero es esencial para alcanzar la verdadera libertad y para convertirse en un creador de valor. El amor fati, en la visión de Nietzsche, no es una forma de fatalismo o de resignación, sino una forma de empoderamiento y de autosuperación. Es la capacidad de transformar el sufrimiento en una fuerza positiva y de encontrar significado incluso en los momentos más difíciles. Implica una renuncia voluntaria a la necesidad de controlarlo todo y una aceptación de la impermanencia y la incertidumbre. Nietzsche creía que solo aquellos que son capaces de amar su destino pueden alcanzar la autosuperación y convertirse en superhombres. El amor fati, por lo tanto, no es una restricción impuesta desde fuera, sino una elección consciente y deliberada de someterse a un régimen de automejora constante. Es el compromiso inquebrantable con la autosuperación, la determinación de aceptar todo lo que nos sucede y la voluntad de vivir una vida auténtica y significativa. El amor fati es el crisol donde se forja la resiliencia, donde se templa la capacidad de adaptación y donde se crea la paz interior. La disciplina, como puente hacia la autocreación, en última instancia, la disciplina en la filosofía de Nietzsche no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la autocreación. La autocreación es la capacidad de moldear la propia vida, de crear los propios valores y de convertirse en el autor de la propia existencia. Nietzsche creía que la mayoría de las personas viven vidas predeterminadas, siguiendo los dictados de la sociedad, la religión o la tradición. La disciplina, por el contrario, proporciona la herramienta necesaria para romper con estas limitaciones y para crear una vida auténtica y significativa. La disciplina implica un riguroso autoexamen, una honesta evaluación de las propias capacidades y una implacable eliminación de los pensamientos y actitudes negativas. No es un proceso fácil, pero es esencial para alcanzar la verdadera libertad y para convertirse en un creador de valor. La disciplina, en la visión de Nietzsche, no es una forma de conformismo o de sumisión, sino una forma de empoderamiento y de autosuperación. Es la capacidad de tomar el control de la propia vida y de dirigirla hacia los objetivos que uno mismo se ha fijado. Implica una renuncia voluntaria a la comodidad y a la seguridad y una aceptación del riesgo y la incertidumbre. Nietzsche creía que solo aquellos que son capaces de disciplinarse pueden alcanzar la autocreación y convertirse en superhombres. La disciplina, por lo tanto, no es una restricción impuesta desde fuera, sino una elección consciente y deliberada de someterse a un régimen de automejora constante. Es el compromiso inquebrantable con la autosuperación, la determinación de crear la propia vida y la voluntad de dejar una huella en el mundo. La disciplina es el crisol donde se forja la autoconfianza, donde se templa la capacidad de innovación y donde se crea la grandeza. Si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que expanda tu mente y espíritu. ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos? Tu opinión es crucial para que sigamos creciendo.
juntos en este viaje. Hasta la próxima.